Bienvenidos al episodio número 6 de Ser para Vender. Hoy estaremos hablando de un tema bien importante y es cómo toman las decisiones los clientes. No sé si te ha pasado alguna vez que tú estás ofreciendo un producto, el cliente sientes que tiene la necesidad, pero a la final no existe un cierre. Y lo que te quiero decir que lo más importante es que si tú no estás generando emociones en tus clientes, va a ser muy difícil que tengas un cierre. ¿Y de dónde viene esto? Cuando yo estoy en muchos de los entrenamientos, una de las primeras cosas que le pregunto a las personas es, ¿qué son las ventas para ti? Y hay respuestas como una transacción comercial, es entregar un bien o un servicio, es servir, es generar ciertas soluciones a un cliente. Pero hay una definición que me gusta mucho compartirles y es que las ventas es una transferencia de energía y de emociones acerca del producto que estás vendiendo. ¿Y por qué es importante esta definición? No quiere decir que las otras estén mal, pero cuando hablamos de ese tema es que si tú no tienes una emoción que esté, digamos, a un nivel, si la emoción de tu cliente está en otra frecuencia, y esto le vamos a poner un poquito de temas más un poco profundos y más aquí sofisticados, si no estás en el mismo nivel de energía que está tu cliente, va a ser muy difícil que haya una conexión. Entonces, si llegas donde un cliente y el cliente está molesto, acaba de colgar una llamada, está en una pelea, casi que yo le digo a los vendedores y a los emprendedores, ni siquiera hables con él en ese momento. Porque lo que va a pasar es que por más que tengas un buen producto, un buen servicio, que tú hagas muy bien tu proceso de ventas, esa persona primero está su emoción en una forma negativa. Segundo, es una persona que si tú le empiezas a contar acerca de tu producto o servicio, va a asociar esa mala experiencia con el momento en el que está y en el producto que le estás ofreciendo. Entonces, cuando esa persona te vuelva a ver a ti en una siguiente cita o en una siguiente llamada, él inconscientemente asoció ese mal momento contigo. Entonces va a decir, ay, ahí viene ese cansón otra vez, ahí viene ese vendedor que pereza, porque hizo una asociación. Entonces, esto no solamente es cuando el cliente esté en una mala vibra o esté en una mala energía o esté con algún problema, sino que también si tú te levantaste de una forma mal o te levantaste, digamos, con algún problema, peleaste con tu pareja, tienes un problema de salud, lo que sea, evita también visitar a ese cliente, es preferible que aplaces la cita. Yo entiendo que muchas veces estás en ese afán de conseguir citas, de querer vender, de querer cerrar, y si en ese momento la energía tuya y la del cliente y la emoción no están como muy alineados, las probabilidades de un cierre van a ser cada vez más escasas. Entonces, parto de esto para explicarte que el cerebro del humano tiene varias fases, tiene, digamos, varias partes, y esto lo hablan mucho desde la psicología. Pero cuando yo hago un corte, digamos, transversal de tu cerebro y yo lo miro desde encima, yo miro una partecita que está atrás que lo llaman el cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano es la que controla la principal función del cerebro. No sé si sabías cuál es la principal función del cerebro. ¿Cuál crees que es? A ver si adivinas. La principal función del cerebro es la supervivencia. Entonces lo que hace el cerebro es protegerte. Cuando a ti te está persiguiendo un perro que te va a morder, el cerebro es el que te dice salga a correr, mejor dicho, como sea. Entonces ese cerebro reptiliano, que yo lo llamo el cerebro cavernícola, porque es como ese que toma decisiones muy basadas en la pirámide de Maslow. No sé si lo escuchaste en algún momento en la universidad, en el colegio, lo que sea, que hablan de que hay ciertas emociones. Entonces ese cerebro reptiliano es lo más cavernícola, es como yo quiero ser parte de ese grupo, entonces si yo veo que alguien tiene un producto que yo no tengo, si muchos de mis amigos ya están estrenando ese producto, como que yo empiezo a sentir que me están sacando de taquito y como que yo ya no hago parte de ese grupo. Y ahí es donde se activa ese cerebro reptiliano que dice, oye, me están sacando del grupo, yo tengo que tener ese producto. Entonces, yo se lo explico mucho a las personas en los entrenamientos, que es como si tú tuvieras el castillo de la princesa. Imagínate que tú eres ese príncipe, bueno, si tú eres mujer, pues imagínate una princesa que va a ir a rescatar al príncipe, pero tú eres un príncipe y vas a ir a rescatar a la princesa en el castillo. Y hasta que tú no logres que esa puerta del castillo se abra, tú no vas a poder entrar a rescatarla. Entonces, el cerebro reptiliano, a pesar de que solo se toman un 7% de las decisiones de compra, es vital para que tú puedas entrar al cerebro de esa persona, que puedas influenciarlo, que puedas conectar con él para lograr una posible venta. Entonces, en ese cerebro reptiliano, lo que pasa es que muchas veces los humanos
trabajan desde dos puntos, desde el miedo y desde el placer. Entonces yo tengo que entender que mis clientes toman decisiones desde esas dos perspectivas. Hay personas que, por ejemplo, si se van a inscribir a un gimnasio, toman decisiones basadas en el miedo, entonces su familia tiene problemas de corazón, tiene problemas de hígado, entonces no quiere vivir lo mismo y por eso se preocupa por hacer ejercicio. Pero hay personas que compran desde el placer y dicen, no, es que yo simplemente me quiero ver buena o me quiero ver en una excelente condición y me quiero ver muy bonita y quiero sentirme atractivo o atractiva. Entonces, cuando yo logro entender cómo compran ellos, pues mi proceso de venta empieza a ser mucho más sencillo. Entonces, la primera fase o la primera parte del cerebro humano se llama el cerebro reptiliano. Y ahí lo primero que tú tienes que hacer son las preguntas de necesidad. Es entender a través de preguntas cuál es la necesidad que ese cliente tiene. ¿Cómo empiezo yo a explorar? Y como te lo he dicho en algunos otros capítulos, si tú eres una persona que no entiende cuál es la necesidad que el cliente tiene, pues va a ser muy difícil que sepas qué venderle. Entonces, cuando tú empiezas a tocar esos botones y empiezas a hacer preguntas, tú empiezas a entender cuáles son muchas de esas motivaciones profundas que tiene el cliente. Entonces, imagínate cuáles pueden ser los principales miedos de tu cliente. Si tú vendes propiedad raíz, ¿cuáles son los miedos que tu cliente tiene? Pues que se le roben el dinero, que la constructora no sea seria, que no tenga dinero para pagar las cuotas del apartamento, que los acabados del apartamento sean muy feos. Y existen una cantidad de miedos que si tú no logras entender cuáles son esos miedos que tu cliente tiene para poderlos empezar a derrumbar, eso se termina convirtiendo en objeciones. Entonces, cuando tú te llenas de objeciones, pues va a ser muy complejo que puedas buscar un resultado para tu cliente. Ahora vámonos para la siguiente fase o la siguiente parte del cerebro y se llama el cerebro límbico. Este cerebro límbico es el que controla las emociones, el emocional que tú tienes adentro. Y ahí es donde se toman aproximadamente el 87% de las decisiones de compra. Esto, digamos, lo escuchaba hace poco en un entrenamiento y me parece que hizo mucho sentido porque van a haber tipos de clientes. Te invito para que veas este video donde te voy a hablar de cómo toman decisiones los clientes y que tú empiezas a entender algo que se llama los estilos sociales. Y esto te lo quiero decir porque, mira, el 87% de las decisiones se toman en la parte emocional. Si tú no estás generando emociones, va a ser muy difícil que tu cliente conecte, que sienta que esa necesidad que tiene la va a resolver con tu producto o servicio. Y hay algo que debes de saber que se llaman los estilos sociales en los clientes, que hay clientes que son afables, hay otros clientes que son un poco más expresivos, hay otros que se llaman los emprendedores y hay otros que se llaman los analíticos, y esto lo estaré hablando más adelante, pero es importante entender que ese tipo de cliente que es el analítico, tú le puedes generar emociones, sí, pero es más complejo, porque son personas más frías, son personas que a duras penas te dan la mano para saludarte, quieres que le des ir al grano de una y a mí no me eches mucho cuento y no le puedes preguntar cosas de tu vida personal porque son personas muy reservadas. Entonces, ese tipo de cliente es un cliente que es muy difícil que tú le generes emociones y va a ser muy racional para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque necesitan datos y hechos. Y si ellos no ven datos y hechos, si tú no le sacas el Excel, de hecho su color de personalidad es el verde y por eso el Excel es verde, ¿sí? Entonces son personas que por más que tú intentes generar emociones, sí, digamos que puede ayudar, pero ellos necesitan ver las cifras, los números, necesitas que tú les rayes en tu cuaderno o en tu libro para ellos poder entender la información. Entonces, esto te lo digo porque el cerebro límbico es bien importante, es quizá para mí el más importante de todos, porque ahí es donde estás generando emociones. Entonces, ¿qué es importante acá? Y aquí hay un tema que quiero comentarte y es que muchas personas que están en ventas creen que entre más expertos se hagan, mejores cierres y resultados van a tener. Y esto no es tan claro, porque imagínate la señora que llega a la tienda a comprar un televisor, ella sola quiere comprarse un buen televisor para ver la novela con su pareja o con sus nietos, ver muñequitos o cosas de esas, y llega un vendedor muy bueno que conoce mucho, digamos que no tan bueno, más que sabe mucho, y empieza, sí señora, claro, mira, tenemos este televisor con 20.000 megapíxeles y tenemos este con inteligencia artificial y entonces esto tiene esta funcionalidad. ¿Qué crees que va a pasar con esta señora? Obviamente no quiero decir que sea ignorante ni mucho menos, pero pues posiblemente es una persona que no conoce mucho de lo que le están hablando. Entonces esa persona se va a sentir un poco confundida y posiblemente no entienda muchas de las cosas que le estás explicando. Entonces, si tú no empiezas a entender qué está conectando a esa persona con comprar un televisor, tú lo primero que tienes que decirle es, señora, bienvenida a la tienda X, mi nombre es Pedro y estoy aquí para ayudarle, cuéntame cómo le puedo servir el día de hoy.
No, mijito, mira, es que estoy buscando un televisor para esto, estoy buscando para verla, ok, perfecto. ¿Y qué uso le va a dar al televisor? ¿Es para usted ver películas o es para ver algún fotos o qué tipo de uso le va a dar? No, mira, es que a mí me gusta mucho ver la novelita con mi esposo, la vemos en las noches. Ah, ok, perfecto. O sea que para usted es importante que sea, pues tenga buen sonido, que tenga buena imagen. Sí, claro. Bueno, ¿y qué tan hábil es de pronto usted para la parte tecnológica? ¿Usted prefiere un televisor que sea más bien fácil de manejar o que tenga muchas funciones tecnológicas, que tenga internet, que tenga YouTube, Netflix? Y posiblemente la señora te va a decir, que tenga, ¿qué es eso de YouTube? Como decía mi papá, que al reproductor de DVD le decía el DVD, ¿sí? O el Nintendo en su momento le decía el Nientiendo. Entonces, hay muchas personas pues, que nacieron en otra época de la vida y pues no van a saber muchas de estas cosas tecnológicas. Entonces, cuando tú empiezas a entender las motivaciones, ahí es donde tú como vendedor, más que sacar tu experto, tienes que sacar tu vendedor emocional y le va a decir, oye señora, qué bonita esa historia que usted me cuenta y qué rico usted ver, pues estar con su pareja viendo las novelas en la noche y que puedan compartir ese tiempo. Me encantaría poder llegar a su edad con esa conexión con mi pareja, me parece súper chévere eso. Mira, con eso que tú me acabas de mencionar, yo quiero que vengas y mires a este televisor. Mira, coge el control y yo quiero que lo enciendas. Listo, cámbialo de canal. Perfecto, ahora es esta otra función. ¿Qué le parece? ¿Cree que es un televisor fácil de usar? Ay, sí, mijito, está muy fácil de usar. Perfecto. ¿Y qué le parece la imagen y el color? No, está divertido. Imagínese, ¿me permite su nombre? Qué pena. Ah, Raquel. Mire, doña Raquel, imagínese usted estar con su pareja, con su esposo, ahí sentaditos en el sofá, están los dos bien cómodos, de pronto tomándose una copita de vino, y que este sea el televisor que usted tenga ahí en la sala, con esta nitidez, con este brillo, como está viendo usted las imágenes en este momento, ¿cómo se sentiría usted? Ay, no, mijito, pues sería súper lindo, mira este televisor tan chévere, no, me gusta y mira que es muy fácil de usar. Entonces, no quiero alargarme más en el ejemplo, pero lo que quiero que me entiendas es que el vendedor y tú como vendedor o como emprendedor tienes que conectarte con la emoción de ese cliente. Tienes que conectarte con qué es lo que esa persona está buscando. Y no quiero que tú seas el, sí señora, claro que sí, mira, el televisor es esto. Posiblemente si tú me vas a vender a mí, que soy una persona mucho más técnica, mucho más tecnológica, me encanta la tecnología, ¿sí? Pues posiblemente sí van a tener que salir ese tipo de conversaciones de inteligencia artificial y posiblemente si tú me muestras que tiene acceso a internet y que puedes hacer esto desde la cama y que puedes navegar, eso a mí me va a emocionar, pero tienes que entenderlo previamente si yo soy ese tipo de cliente. Entonces ahí es donde viene el cerebro emocional. Ahora vámonos para el tercer cerebro que se llama el neocórtex o el córtex y este cerebro es el que siempre se tira en la fiesta y es el cerebro racional, es el que te dice, María, no vamos a comprar más zapatos porque es que ya tienes 12 pares en tu closet y 4 de ellos ni siquiera los has estrenado. Y es el que te pregunta, pero de verdad sí lo necesitas. Entonces ese cerebro racional es el que empieza a competir contra la emocionalidad, ¿cierto? Porque entonces tú estás súper emocionado. Sí, no, ese computador está súper bonito, ese televisor es el que quiero. Y racional empieza a cuestionarte si tienes el dinero, si es la decisión correcta. Entonces es como como el que te pone los pies en la tierra. Entonces, en este cerebro racional solo se toman también entre el 6 y el 7% de las decisiones de compra. Entonces, si tú te das cuenta de lo que hemos hablado, el cerebro límbico toma el 87% de las decisiones de compra más o menos, mientras que el reptiliano y el cerebro neocórtex, que es el racional, toman entre un 6 y 7% de las decisiones de compra cada uno. Entonces, es muy importante que tú conectes con ellos dos, pero que te enfoques mucho en el emocional. Y esto es muy importante porque la gente dice, pero Andrés, entonces, ¿cuál será el cerebro que yo tengo más desarrollado? Todos tenemos los 3 tipos de cerebros y tú como asesor o como vendedor tienes que venderle a los 3 cerebros y tienes que tener las estrategias correctas para cada uno de ellos para conectar con cada tipo de cerebro. Entonces, esto es bien importante entenderlo porque cuando tú empiezas a identificar, bueno, vamos a identificar los miedos, vamos primero a hablar de qué es lo que le preocupa de este producto o servicio, ahí estás hablando con el cerebro reptiliano, después vas a dar la emoción, imagínate tú viviendo en este apartamento y levantándote con este amanecer, ¿cómo te sentirías? Y esto tiene que ver mucho con algo que se llaman las personas visuales, auditivas o kinestésicas. Y si quieres, puedes ir a un video que te voy a dejar acá también para que conozcas un poco de qué son las personas visuales, auditivas o kinestésicas, que te va a ayudar mucho a entender lo que te quiero decir. Entonces, cuando tú hablas de personas visuales, auditivas o kinestésicas, tú tienes que también identificar cómo es ese estilo de persona.
¿sí? Porque yo le puedo impactar desde la parte visual. Entonces, si veo que es una persona muy visual, mira, imagínate tú aquí con unos árboles, o si es muy auditiva, imagínate el sonido de los pajaritos todas las mañanas levantarte, ¿cómo te sentirías? Entonces ahí tengo que hablar mucho al emocional. Y después voy a tener el racional, donde ya vamos a hablar de presupuestos y de números, y tengo que saber manejar esas objeciones que posiblemente van a salir. Entonces, hoy quería explicarte cómo empezar a entender esa toma de decisiones en los clientes, porque tú no puedes llegarle con el mismo discurso a todos. Ese es el peor error. No todos los clientes compran de la misma manera. Los clientes, de hecho, pueden ser más emocionales, pueden ser más racionales, pueden ser personas que están llenas de miedos. Y ahí es donde tú tienes que identificar el tipo de venta para que puedas llegarle a un cierre. ¿Cuáles son las estrategias que tienes que utilizar? Y eso es lo que quiero que tú aprendas con esta información. Si te gusta este tipo de información, te invito a que actives los recordatorios para que cada semana que publicamos videos puedas estar enterado, y además de eso, síguenos para que puedas tener acceso a información que te pueda ayudar a tener más cierres en tu negocio. Muy bien, entonces, al entender cómo funciona cada uno de estos cerebros, cómo toma decisiones el cliente, ahí es donde vas a activar todas esas estrategias de cómo les vas a llegar en cada momento, y que tú tengas la capacidad de identificar cómo hablarle a cada uno de esos cerebros. Así que espero que utilices estas estrategias para cada uno de tus clientes, que puedas empezar a tomar acción. Y si tú quieres aprender cómo cerrar 7 de cada 10 negocios, te quiero invitar a una masterclass gratuita que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, que te va a ayudar a que tengas más cierres. Es una clase donde te voy a mostrar cómo puedes tener más cierres en 30 días de quizá lo que has tenido en todo el año. Así que te invito a que vayas y des clic y me dejas tus comentarios de cómo te pareció la clase, y estoy seguro que te va a ayudar muchísimo en tu proceso comercial. Espero que esta información te haya servido y que te pueda ayudar a tener más cierres para tu negocio, y que entiendas que no solamente es que tú te aprendas un guión de ventas, sino que debes de saber cómo llegarle a cada uno de los clientes que tú vas a enfrentar en tu proceso como vendedor o como emprendedor. Si te gusta este tipo de información, te invito a que veas nuestro siguiente episodio y que me ayudes a compartir esta información para que puedas ayudarle a otras personas a que puedan tener mucho más ventas.